Bueno, otra vez poder estar aquí todos juntos, ¿verdad? Pues un motivo más de dar gracias a Dios. ¿Quién de nosotros nos ha visto alguna vez en algún problemilla, llámese hostilidad, problemas con la familia, que dice que algún pariente te anda por ahí chinchando, pinchando, en el trabajo, el jefe, un compañero, en la iglesia que al pastor le he caído mal y no me deja hacer nada, y en cambio con los de al lado habla mucho y a mí no me dice nada? ¿Quién ha tenido algún problemilla de esos en esta vida? Seguro que todos alguna vez alguien nos ha estado chinchando. Por eso hoy el mensaje se titula En la hostilidad, ¿cómo ha de reaccionar el cristiano? Cuando no se portan bien con nosotros, cuando nos dicen cositas para ver si saltamos, ¿cómo debemos reaccionar? No cómo reaccionamos, porque eso ya lo sabemos. Es cómo debemos reaccionar. Y para comenzar os diré algo, que el verdadero cristiano es alguien en el cual confluyen multitud de miradas y de oídos. ¿Esto qué quiere decir? Que están al acecho. Ejemplo práctico, no meto a nadie. A ver qué nos dice hoy el pastor. A ver si con un poco de suerte mete la pata en algo y me doy cuenta. Si cierto es que esto mismo está en dos vertientes. La primera, por impacto. ¿Por qué? Porque el cristiano es alguien que debe estar preparado. ¿Para qué? Para impactar al mundo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Ya que es una de las labores fundamentales del cristiano de cara al mundo, impactar. Si eres como el resto no vas a impactar a nadie, vas a ser uno más. Entonces tendrá que haber en ti algo distinto, especial y genuino. ¿Para qué? Para que la gente se pueda fijar en ti. Porque ese impacto ha de dejar tu testimonio completamente limpio, sean cual sean las circunstancias y los problemas que estés pasando, con el fin de ¿qué? De que el mundo sea atraído a los pies de Cristo. Porque cuando a ti, cuando a mí, cuando a nosotros nos vean que somos especiales, curiosos ha habido de toda la vida. Y alguien te va a preguntar ¿a qué te dedicas? Que entre comillas te vea un poco raro. Pues mira, soy cristiano, anda. ¿Y eso en qué consiste? Pues ven que te lo voy a mostrar. Ya verás qué divertido es y lo feliz que vas a ser. La segunda, ¿para qué es? Para intentar sorprenderte en algún error o fallo. El mundo está en eso. Algo que hagas, algo que digas y que no esté quizás conforme a la palabra. Aquí siempre el enemigo de nuestras almas usará a personas con maldad, personas perversas. ¿Para qué? Para que caigamos en las trampas que el enemigo nos ponga, con el fin único, y que no es poco, de hacerte sentir mal y que te apartes, que ya se encargará el enemigo de decirte: ¡ay, santurrón! ¿Pero dónde vas tú con la que liaste el otro día? Sí, pero yo me he arrepentido y he pedido perdón al Señor y voy a demostrar que para lo que Dios me ha puesto aquí, yo lo voy a hacer. Amén. Y el enemigo va a poder usar multitud de métodos para intentar hacernos caer. Desde supuestas preguntas inocentes, entre comillas, que las hay, a la famosa frase que muchos se han caído porque han pensado:
Bah, voy a hacer esto, por una vez no pasa nada. A fin de cuentas somos humanos, ¿no? Por una vez no pasa nada. Sí, cierto es que somos humanos, pero también somos cristianos. Y eso nos tiene que hacer diferente al resto de los humanos. En el cristiano, su comportamiento de humano siempre ha de marcar la diferencia. Por muy humano que sea, que lo somos. Si ha existido en este mundo una persona a la cual siempre han intentado desprestigiar hasta el grado sumo, este ha sido Jesús. E incluso tentándole una y otra vez sin conseguir hacerle caer. Él en todo momento, Jesús, se mantuvo firme en obediencia al Padre. Es por esto que tenemos que conocer bien a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A base de escudriñar su palabra y pasando tiempo en comunión con Él. Cuanto más tiempo pasas con una persona, ¿verdad que mejor la conoces? Amén. Por lógica. De este modo, cada día nos pareceremos más a Él. Y si nos parecemos más a Él, se lo estamos poniendo cada día más difícil al enemigo. Y al igual que Él, seremos tentados. Pero ¿qué va a pasar? Que llegará un momento que el enemigo huirá de nosotros si conseguimos mantener la firmeza que Cristo mantuvo. Fijaros lo que Jesús nos dijo en Santiago 4, 7, 8, texto archiconocido. Someteos pues a Dios, regla número 1. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si estamos con el Señor, si estamos cerca de Dios, si estamos en comunión con Él, el enemigo no tiene nada absolutamente que hacer. Amén. Amén. Aquel que resiste andará sin duda en victoria, amén, ya que cuanto más se acerca a Dios, más fuerte espiritualmente va a estar. Por lo tanto, cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más tiempo pasemos con Él, más difícil se lo ponemos al enemigo de nuestra alma, que el Señor lo reprenda. Y en Él no habrá doble ánimo, porque el texto que os he leído, después que decía acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que tener un corazón limpio y puro para Dios. La palabra de Dios nos ayudará siempre, nos guía, nos ayuda a comprender mucho mejor todos aquellos momentos de duda e incertidumbre. Es la guía perfecta para nuestra vida. De hecho, yo estoy seguro y lo afirmo que no existirá ninguna circunstancia por la cual estés pasando en tu vida que la palabra de Dios no pueda traer luz a ese problema o esa circunstancia que tú estás pasando. Y hoy la palabra de Dios nos trae un pasaje en el cual vemos cómo intentan repetidamente comprometer a Jesús con preguntitas muy mal intencionadas. Aunque parezcan preguntas inocentes, como si dijéramos para aprender más, es mentira. ¿Cuántas veces? Quizás a muchos de nosotros nos han venido con preguntitas comprometidas para intentar pillarnos los deditos. Pero si tú estás firme en la palabra, tus deditos no se los van a pillar nadie. Es por eso que vamos a ir hoy al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, comenzando por el verso 15. Y comenzamos
por la cuestión del tributo. Y dice así la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Lógicamente, sorprenderle se refiere a Jesús. Pero antes de seguir, sepamos quiénes eran los fariseos a los que se refiere este verso 15, porque tenemos que saber de qué está hablando. ¿Quiénes eran los que se enfrentaban a Jesús? Para empezar, fariseos, su nombre significa separado, y era una de las sectas dominantes del judaísmo en tiempos de Cristo. Eran intérpretes y eran también maestros de la ley escrita, pero eran también muy tradicionalistas y estrictos en la observancia de la ley. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, estos fariseos se convirtieron en líderes absolutos del pueblo judío. ¿Por qué? Al desaparecer el tiempo de toda influencia, al desaparecer el templo y el tiempo de toda influencia sacerdotal. Por lo tanto, ya con estos datos vamos conociendo mejor quiénes eran los enemigos de Jesús. Y estos decían querer sorprender a Jesús, o lo que es igual, querían tenderle una trampa a Jesús. Los fariseos, así como también los herodianos, intentaron meter a Jesús en problemas de tipo político, que estos herodianos eran partidarios de la casa de Herodes Antipas, judíos con influencias políticas ante el rey, es decir, ante Herodes. Y aún, fijaros, y aún a pesar de ser contrarios a los fariseos, que no tenían nada que ver los unos con los otros, se unían a ellos ¿para qué? Para ir en contra de Jesús. Eran muy enemigos, no se podían ver, pero se juntaron para ir en contra de Jesús. Por si esto era poco, no acaba ahí la cosa. Después vinieron los saduceos. Intentaron enredar a Jesús en una disputa teológica, que estos saduceos, también os diré, que eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época del rey Salomón, que Sadoc significa justicia o rectitud, y estos se consideraban justos y rectos. Me río yo de la justicia y la rectitud que estos saduceos tenían. Todo esto lo cuento, ya digo, para que os hagáis una idea de quiénes eran los enemigos de Jesús y a quién Jesús se enfrentaba. O sea, era gente que tenía influencias y muy grandes en la sociedad judía, en el pueblo judío. Pero lo importante ya no es tanto el enemigo a los que Jesús se enfrenta, ni muchísimo menos, ni cómo actuaron ellos. Lo importante es cómo Jesús actuó ante ellos. No importa lo que le dijeran, no importa en qué problemas querían meter a Jesús. Lo verdaderamente importante, lo que a nosotros nos interesa ante tal conflicto, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? Porque eso es lo que tenemos que aprender para que cada uno se lo aplique a su vida. Por lo tanto, no te preocupes tú de tus problemas, de tus enemigos, de todos aquellos que vienen a por ti de una forma u otra con no muy buenas intenciones, que a ver los hay, ¿verdad? Lo principal es cómo tú respondes a esa afrenta que vienen a hacerte a ti. Busca lo primero del Espíritu Santo para salir en victoria y que tu testimonio quede intacto. Y seguimos con el verso 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro,
sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Observemos en este texto una cosita. Al principio de este verso 16, ¿qué hemos leído? Que envían a sus discípulos. O sea, no fueron los cabecillas, no fueron los principales, enviaron a los segundones, a sus discípulos. ¿Esto qué denota? En primer lugar, para mí, una cobardía al no quererse enfrentar ellos directamente a Jesús. Aunque también podríamos pensar que para esos discípulos esto iba a suponer ¿el qué? Un gran entrenamiento para sus discípulos, ya que su sistema era debatir y discutir incansablemente. Era lo que se dedicaban, a discutir y a debatir. ¿Y qué mejor interlocutor que Jesús para aprender? Porque ellos sabían que con Jesús no podían. Y les mandaron allá a los chavalicos, ¡hala! A ver si aprendéis algo. Pero con las preguntas ya en el papelito, para que no se les olvide. Pero ¿de qué manera más falsa y más hipócrita se dirigen a Jesús diciendo? La habéis leído, ¿no? Ahí en la pantalla me imagino. Fijaros que le dicen: eres amante de la verdad, enseñas con verdad el camino de Dios, etcétera, etcétera. Van por él y le están alabando, cuando la única verdad es que iban por él para ver cómo podían quitarse del medio a Jesús. Hermanitos y hermanitas, mucho ojo y mucho cuidado. Cuando alguien venga dándote así vaselina, ¿verdad? Es decir, con alabanzas y pasándote la manita por el hombro. Qué guapo eres, qué bien te peinas. ¿Cuánto me gusta tu corbata, pastor? Pues es de las baratas, ¿eh? O sea que... Pero, ¿cuántas veces han venido con alabanzas diciéndote lo majo que eres y al final dices, joder, ha venido tirándome piropos y luego cuando me he querido dar cuenta la que me ha liado, ¿verdad? Que Dios nos libre de tales alabanzas, ya que son caramelitos envenenados. Y sigue el verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Qué peligro la pregunta, ¿eh? Lo que realmente le están preguntando, si es legal para el pueblo judío y permitido por la ley de Moisés el pagar a César o no. Es una pregunta trampa en toda regla. Si dice que es legal, le echan a los judíos. Mira, aquí Jesús, el maestro, está diciendo que hay que pagarle a César. Y no olvidemos que los romanos era el pueblo invasor. Si dice que no es legal, pues lógicamente le denuncian a los romanos, con lo cual le echan a los romanos encima. Dijera lo que dijera, lo iban a pillar. Y en tesituras como estas, aunque en otras circunstancias, es muy posible que también nosotros en muchas ocasiones nos pudiéramos ver. Pero ¿cómo actuaríamos? Sigue el verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea que a Jesús no se la colaron, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Con una H bien grande, hipócritas. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Un denario que era una moneda de plata que pesaba unos 52 gramos. Y más o menos, para que os hagáis una idea, equivalía al sueldo diario de un soldado o de un trabajador del campo. Dice, entonces les dijo:
¿de quién es esta imagen y la inscripción? A ver, ¿quién me lo dice? Pero fijaros, porque esto no es una preguntita cualquiera. Esto tiene miga. ¿Por qué? Porque el denario tenía impresa la cabeza de Tiberio con la inscripción griega Tiberium Caesaro, es decir, de Tiberio César. ¿Pero qué les pasaba a los judíos? Los líderes religiosos eran grandes objetores de la presencia de una imagen humana en las monedas. ¿Y eso por qué? Ya que consideraban una violación del segundo mandamiento. Si vamos a Éxodo 24 nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Es decir, que la monedita con la cara de Tiberio, para los judíos, estaba incumpliendo la ley de Dios. Y a Jesús lo único que se le ocurre preguntarle, que le enseñe la moneda. Esto aún era meterles más el dedo en la llaga a estos enemigos. Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Amiguitos, os habéis quedado con las ganas de pillarme, ¿verdad? Pues todas estas circunstancias o circunstancias parecidas o circunstancias muy diferentes nos pueden ocurrir también a nosotros en la vida. ¿Y a quién tenemos que tener? Al Espíritu Santo tenemos que ir, que es a quien Jesús nos dejó y mora en nosotros. ¿Para qué? Para que nos dé una respuesta con sabiduría, como no puede ser de otra manera, de parte de Dios. Y salgan como salieron estos. Al final, maravillados y corriendo. Os comentaré algo. Por cierto, hablando de César. Al morir Julio César, los emperadores tomaron como un título que los representaba como sucesores legítimos del gran dictador romano. Cuando se decía César, lo que querían decir en realidad era hablar del emperador romano de turno, que en esa época de Jesús, como os he dicho, era Tiberio. Y ahora vamos a seguir sobre la pregunta de la resurrección que le hicieron, que también tiene su miga, entre comillas. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Atentos, los saduceos pensaban y decían que no había resurrección, y mirad lo que le preguntaron. Porque los saduceos eran una secta judía que tenían opiniones completamente contrarias. ¿A quién? A los fariseos. Eran como el día y la noche. Y estos rechazaban la doctrina de la vida futura, así como todo lo relacionado con la existencia espiritual. No creían en nada. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 23, verso 8, cuando nos dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Nos dice el libro de Hechos, capítulo 23, verso 8. O sea que está bien claro. Todo lo que no creían los saduceos, sí lo creían los fariseos. ¿Pero qué cosas? A pesar de las grandes diferencias ideológicas, se alían para ir en contra de Jesús. De hecho, hoy día, en otro orden de cosas, está pasando lo mismo en España, ¿verdad? Unirse enemigos ideológicos para poder conservar ciertos estatutos, sin duda muy beneficiosos para aquellos. Los siglos pasan y los inmorales siguen. Hay afán de poder, todo vale.
el sillón trae muchos beneficios, sin duda, pero esos beneficios acaban el día que se tenga que dar cuentas a Dios. Ahí ya se acabó todo lo que se daba. Y sigue el verso 24 diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto es una antigua costumbre oriental que se llamaba la ley del levirato. Consistía que una mujer viuda sin hijos tenía que casarse obligatoriamente con uno de los hermanos del fallecido esposo. Luego estaba lo contrario, el sonorato, que es el matrimonio del hombre con la hermana de la mujer muerta. Pero curiosamente tenía que ser siempre con la hermana más joven, no se iba a ir con la abuela, con la mayor. Era una ley muy bien pensada, ¿verdad? Pero la ley del levirato estaba regulada por la ley de Moisés. Esta ley, el pueblo la seguía aún en tiempos de Jesús. Si queréis luego en casa podéis ver esto en Génesis 38:8 o Deuteronomio 25:5 a título de saber un poquito más. Y sigo con el verso 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Vaya suerte tuvo la señora, ¿no? Y después de todos, murió también la mujer. Ya no había más hermanos, que iba a hacer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Esa fue la preguntita. De antemano resulta por lo menos, al menos inmoral y de muy mala fe, que estos saduceos, que no creían en la resurrección, le hiciesen esta pregunta a Jesús, ¿verdad? No quiero ni pensar que no hubiéramos podido contestar cualquiera de nosotros. ¿Pero qué hizo Jesús? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorantes, que no sabéis lo que decís. Pensemos que la resurrección de los muertos se apoya en el poder única y exclusivamente de Dios. Y la fe en esta resurrección, al mismo tiempo, tiene su apoyo claro en las Escrituras. El poder de Dios puede hacer de los seres humanos que sean como ángeles. Veamos el verso 30. Porque en la resurrección dice: ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de ¿qué? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino ¿de quién? De vivos. ¿Estamos vivos todos? Pues tenemos un Dios, el único y verdadero Dios. Tenemos un Dios de vivos. Si tú te sientes vivo, tienes que tener a Dios en tu vida. Amén. Estos patriarcas habían muerto muchos siglos antes, pero no fueron aniquilados. De ser así, Dios no se hubiera proclamado como Dios de ellos. Están vivos para siempre y disfrutando de una relación eterna con Dios. Amén. Amén. Ante esto que pasó, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Fueron a cazar y resultaron cazados. La forma en que Jesús
se enfrentó a una hostilidad constante por parte de todos sus enemigos, tuvo el resultado final que hemos visto. No pudieron con él. Y por si esto fuera poco, fijaros lo que dice el verso 33. Se admiraban de su doctrina, iban a por él y al final acabaron diciendo: ¿qué doctrina tiene este hombre? ¡Qué maravilla! ¿No creéis que es una maravillosa enseñanza y ejemplo Cristo para nosotros? Amén. Cada palabra que decía, cada cosa que hacía, nos está mostrando el camino para cada día estar más cerca del Padre. Con la palabra de Dios en tu boca, humildad y templanza, siempre vamos a estar en victoria. Dios, amén. ¿Qué día de pruebas pasó Jesús, Los enemigos de Jesús se lanzan al ataque, como hemos leído antes en el capítulo 22 de Mateo. Por un lado, los herodianos le preguntan si se debía pagar impuestos, si eso era correcto. Por otro lado, los saduceos le preguntan sobre la resurrección. Y todas, sin excepción, las preguntas con doble intención. Es decir, con el fin de poderle hacer daño hasta el punto que querían matarle. Ellos creían que Jesús podía ser un profeta, pero su gran error es que nunca creyeron que Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Amén. Tú y yo lo creemos. Amén. ¿Y qué ventaja más grande tenemos? Creer verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. El hacer caer a Jesús era algo imposible, por mucho que lo intentaran. Pero tanto los jefes religiosos como los jefes políticos de su época nunca dejaron de intentarlo, el hacer caer a Jesús. Pero ¿qué pasaba por otro lado? Las multitudes siempre estaban rodeando a Jesús, querían estar con Jesús. La gente llegaba en este tiempo de todas partes de Tierra Santa para celebrar la Pascua en Jerusalén, que era el tiempo de la Pascua. Este día que Jesús vivió esto, es el último que Jesús enseñaría públicamente en el templo. Sus enemigos querían producir un choque entre Jesús y el gobierno romano. Si lo pilla el gobierno romano, nos quitamos ese problema del medio. Pero a su vez tenían miedo. ¿Por qué? Porque la gente andaba detrás de Jesús y si lo arrestaba, tenían miedo a la gente. La inmoralidad y corrupción llegó, como os decía, los fariseos y herodianos, que siempre habían sido enemigos, se unieron para ir en contra de Jesús. Se unieron olvidando sus diferencias por un momento, formando coalición para ir en contra de Jesús. Dicen que la historia se repite con otras circunstancias y con otros personajes, y muchas veces es así. Y hoy día los cristianos en este país nuestro de España lo estamos viviendo y discerniendo. ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Verdaderamente hemos aprendido algo de Jesús? Fijaros, los fariseos eran judíos ansiosos por liberar al pueblo del yugo romano. Los herodianos, en cambio, estaban en una cooperación constante con el gobierno romano y por eso también apoyaban a Herodes. ¿Qué tipo de alianzas más extrañas, verdad? Los dos extremos se juntan en uno para quitar del medio a otro. ¿Cuántas veces nos habremos sorprendido, como decía, con personas que han hecho algo en contra nuestra, pero al igual que se aliaron contra Cristo, personas de muy diferente ideología e incluso enemigos? No dudes que eso mismo también te puede pasar a ti y verás cosas
que nunca imaginaste que te iban a pasar. Es más, la pastora y yo sabemos lo que es eso porque ya lo hemos vivido, pero Dios guarda a sus ungidos. Así es. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero al igual que Jesús, seamos también sabios. Y ya sabemos quién tiene la sabiduría, porque la palabra nos lo dice. El que quiera sabiduría, ¿a quién se la tiene que pedir? Al que la tiene, a Dios. Jesús conocía muy bien cuál era la verdadera naturaleza de la hostilidad contra él. Sabía que sus verdaderos enemigos eran las fuerzas espirituales y las personalidades que a él lo rechazaban. Es decir, Satanás y sus huestes de maldad. Y esto le permitió a Jesús enfrentarse con la hostilidad humana de una manera correcta, sin ningún momento apartarse de esa guerra espiritual que él sabe que estaba viviendo. El apóstol Pablo nos aclara todo muy bien en Efesios 6:12, cuando nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es nuestro verdadero enemigo. No a quien usa Satanás, que el Señor lo reprenda para ir en contra nuestra. Porque contra esos que vienen tenemos que orar para que sean liberados. Los métodos que el enemigo usa pueden llegar a ser métodos muy sutiles e incluso sin mentir. Sabemos que Satanás es un mentiroso, pero aquí como vino sin mentir. A Jesús trataron de adularle y le dijeron 4 verdades, una detrás de otra. La primera, que era sincero, ¿verdad que se lo dijeron? 2, era un maestro digno de confianza en sus enseñanzas sobre los caminos de Dios, pura verdad. 3, no adulaba a nadie. Jesús no pasaba la manita a nadie, él siempre iba con la verdad, por dura que fuera. 4, no estaba dispuesto a poner en peligro sus principios por causa de la gente que tuviera delante de sí. Jesús no cambiaba de opinión, no decía como dicen muchos: hoy esto no lo voy a decir porque está fulano o está mengana, a ver si le va a sentar mal, y como tengo unos intereses por ahí, luego me voy a quedar sin ellos. No, Jesús lo que tenía que decir lo decía, si te sienta mal como si te sienta bien. Y eso es honestidad, eso es hablar la verdad. Como vemos, lo que le dijeron era todo cierto. Tú también te mantienes firmes en los principios de la fe cristiana, sea cual sean las circunstancias. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que ninguna adulación que le hicieron a Cristo fue capaz de conmover a aquel que es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Jesús conocía las intenciones verdaderas que había detrás de tanta adulación y de las preguntas que le hicieron. No le engañaron. Es decir, habían venido a tentarle, y la respuesta no cabe el mayor error. ¿Qué les dijo? Hipócritas. Sois unos hipócritas. Y esto se lo hicieron a Jesús. Y si se lo hicieron a Jesús, ¿qué esperáis que pueden hacer con nosotros? Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para salir en victoria como Cristo salió. Amén. No tenían
ni la más mínima idea de a quién se estaban enfrentando. Los cristianos tenemos obligaciones económicas con el gobierno. Si nos hicieran esa pregunta, pues sí, es lo primero que dijo Jesús. Todos sabemos que los impuestos se pagan a cambio de servicios, así como votar y obedecer otras leyes. Pero lo que más me gusta es la segunda que dijo Jesús. La segunda respuesta les sorprendió. Fue algo inesperado, algo que se les quedó ahí marcado. Y a Dios lo que es de Dios, a César le vas a dar lo que es de César, pero a Dios le vas a dar lo que es de Dios. Y eso implica muchas cosas. Lo que muchos cristianos parecen ignorar es que la lealtad a Dios siempre ha de ocupar el primer lugar en nuestra vida, por encima de cualquier otra cosa. Lo que Dios manda, lo que Dios dicta, está por encima de cualquier ley humana. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Todos lo sabemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán ¿qué? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué cosas le debemos a Dios? Porque si Jesús dice a Dios lo que es de Dios, eso es que le debemos algo a Dios. ¿Qué le podemos deber a Dios? Para empezar, Dios nos lo da todo, empezando por la vida, que solo Él nos la puede dar, no te la va a dar nadie. Por lo tanto, ¿qué le debemos? Respeto y temor reverente, como nos dice el Salmo 33, verso 8. ¿Qué le debemos? Alabanza y acción de gracias, como nos enseña también el Salmo 100, verso 4. ¿Qué le debemos a Dios? Amor y complacencia, como también nos enseña el Salmo 18.1. Obediencia, por supuesto, en Josué 1.8. Y adoración, Primera de Crónicas 16.29. Y en esta adoración, en esta otra forma de adoración, es lo que hemos hecho en esta mañana, que es otra forma de adorar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hay algo que tenemos que tener muy claro, pero clarísimo. Si decidimos que somos de Cristo, ¿eso qué quiere decir? Que entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si decimos Cristo, yo soy tuyo, has dejado de ser tu dueño. Perteneces a Cristo, ya no te perteneces a ti. Ya no perteneces a tus ideales, ya no perteneces a lo que tú quieras hacer. Vas a pertenecer a toda esa familia que cumple la palabra de Dios. Nuestro Dios, como dijo Jesús, es un Dios de vivos. La resurrección sigue hoy día en tela de juicio para muchos. El gran problema de muchos es que desconocen a Dios y a las cosas espirituales, ya que se niegan a reconocer la grandeza de Dios. Tampoco, por supuesto, hay muchos, por desgracia, que no reconocen la Biblia como la palabra de Dios revelada. Jesús, fijaros que siempre acudía a la palabra cuando buscaba un firme apoyo en todo aquello que enseñaba. Jesús siempre nombraba las Escrituras. Si creemos en el cielo, el infierno y en la vida eterna, es porque la Biblia así nos lo enseña. No hay otra. Ya estamos terminando y confío de verdad que este mensaje de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, te haya abierto aún más el entendimiento. Y que cuando estés en circunstancias adversas, en circunstancias hostiles, el Espíritu Santo te dé el discernimiento necesario y sepas reaccionar
como un buen cristiano, como un verdadero hijo de Dios, como un buen discípulo de Cristo. Recuerda y piensa, ¿qué haría Jesús en tu lugar llegado a ciertas circunstancias? Y luego obra en consecuencia y apóyate siempre como lo hizo Jesús en la palabra. Hermanos, que Dios os bendiga. Amén.